Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut, y en esta hermosa noche del Señor, ya a unos cuantos minutos de terminar, sé que estamos ya tardecito en esta noche, pero como predicamos que no debemos de dejar de pasar el día sin orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a terminar leyendo la palabra de Dios. Como les enseñamos, la palabra de Dios debe ser importante para nosotros, para nuestras vidas. Así que invitamos a todos a que no dejen pasar el día, no vayan a dormir todavía hasta que ustedes terminen de leer la palabra de Dios, porque eso les va a beneficiar mucho. Ahora saludamos ahí a personas que están ya de noche, ya desvelándose como yo aquí, compartiendo la palabra de Dios. Nuestro hermano pastor Noé Vargas, allá desde Toluca, México, y también a nuestro hermano Dani Machic, ¿verdad? Ambos de ahí del área de Shela, de Almolonga, ¿verdad? Extranjeros, uno en Toluca y uno en Estados Unidos. Les saludo, les bendigo y gracias por siempre estar ahí con uno, apoyando y deseándole a cada uno de nosotros bendición. Saludamos también a Fernando Juárez desde Honduras, que está también ahí en sintonía con nosotros. Dios te bendiga, Fernando. Hemos recibido tus mensajes, no te estamos ignorando, simplemente que ya conoces el trajín de los pastores, que estamos de arriba para abajo. Y no es como allá en Honduras, que tienen un equipo de grabación, ¿verdad? Que le dicen a los técnicos, vayan y busquen, sino que aquí es el mismo pastor que tiene que hacerlo, ¿verdad? Así que esperamos que nos des un tiempito y te vamos a mandar lo que nos pediste. Ahí está mi cuñado también, Luis Fernando también. Saludamos desde Guatemala, imagino que está ahí encerradito ya, esperando ya terminar la noche. Ahí en Guatemala creo que son las 10 de la noche, me imagino que son, no sé, escríbeme ahí la hora para ver qué hora es. Y allá en Honduras, qué horas serán, no sabemos todavía, pero mándenos allá a decir qué horas son por allá. Pues estamos aquí ya a punto de terminar la noche y queremos leer la palabra del Señor. Hoy nos corresponde una lectura más del libro de los Hechos. Aquí está para que lo sepamos, ¿verdad? Usamos nuestro diario devocional por nuestros hijos, como usted lo puede ver acá. Usamos este diario. Si usted necesita alguno, le podemos mandar uno. Nuestro diario devocional nos dice que tenemos que leer para el día de hoy, viernes 8 de mayo, nos corresponde la lectura de Hechos 17. Así que vamos a estar leyendo Hechos 17. Como bien saben, aquí en el libro da 3 secciones. Buscamos ahí un versículo del capítulo que leemos y luego entonces aplicamos las 3 P. Pedimos en oración, peleamos y luego profetizamos con ese versículo. Así que en Honduras son las 9:20 y en Guatemala son las 9:15. Y aquí está lloviendo. Dice, bueno, a nosotros nos va a caer un poquito de frío esta noche para mañana. Se anuncia un poquito de nieve para ciertas áreas de la montaña. Algo inusual para este tiempo, aunque en el 1944, 47 por ahí, cayeron creo que de 3 a 6 pulgadas de nieve. O sea, clima loco, ¿verdad? Pero ¿quién puede gobernar eso? ¿Quién puede controlarlo? Nadie. Así que le damos las gracias al Señor por cada día que nos da. Creemos que el día que nos da el Señor es el día con que nos podemos gozar en Él. Así que recibimos el bien, el mal, el frío, el calor. Todo lo recibimos de parte de Dios y lo enfrentamos con fe, creyendo de que vendrán cosas mejores en nuestras vidas. Así que gracias por compartir con nosotros. La lectura de hoy pues está en el libro de Hechos, capítulo 17, y lee así. Aquí estamos viendo la historia de Pablo y de Silas. Recuérdense que ellos habían viajado hacia su segundo viaje misionero. Estaban con Bernabé y Bernabé quería llevar a Juan. Y Pablo le dijo, no, yo no quiero llevar a Juan porque Juan nos dejó a la mitad del camino la otra vez. Y entonces se enojaron los dos, discutieron. Entonces Bernabé tomó a Juan y se fue para una sección y Pablo y Silas se fueron para otro lugar. Entonces ahora ellos están llegando a una tierra que se llama la Tesalónica, un lugar griego donde había mucho ídolo, mucho pensamiento, muchos dioses. Y vamos a ver qué le pasó a él entrando a esa ciudad. Y dice aquí que entró entonces en Apolonia y llegaron después a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y estuvo con ellos 3 días de reposo, o sea, 3 semanas.
discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso es lo que les enseñaba a ellos. Y algunos que estaban ahí creyeron, pero habían unos que no le creyeron, ¿verdad? Y un gran número de griegos también creyeron y mujeres también creyeron. Entonces los judíos que no creían tenían celos y tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, ¿verdad? Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron a la casa de Jason, procurando sacarlo al pueblo. O sea, ahí era donde estaban reunidos estas personas. Entonces, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jason o Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro Dios, que es Jesús, y alborotan al pueblo de las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jason y de los demás, lo soltaron. Mire cómo es entonces. Por predicar el evangelio, por predicar las cosas buenas, los querían meter presos. Así que tuvieron que pagar una fianza y salieron. Ahora, Pablo continúa a Berea. Entonces, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea para salvarle la vida. Y ellos, habiendo llegado, entraron en una sinagoga también de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues habían recibido la palabra de Dios con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así que creyeron muchos de ellos, y cayeron y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres también. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, entonces fueron allá también y alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habían recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran salir. O sea, los separaron a los dos para que estuvieran protegidos, y entonces a Pablo le llevaron para Atenas y más luego llevaron a los otros dos. Ahora, ¿qué pasa en Atenas? Mira, van 3 ciudades. Va pasando por Tesalónica, por Berea y ahora va por Atenas. Entonces, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y en las plazas cada día de lo que ocurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros decían, parece que es un predicador de los nuevos dioses, porque los predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, que era el lugar, el stand donde, como un escenario para poder hablar. Y dijeron, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? ¿Qué traes a nuestros oídos cosas extrañas? Queremos pues saber qué quieres decir con esto. Y aquí en paréntesis dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces para ellos era algo novedoso, era algo nuevo, y querían escuchar qué es lo que este hombre venía haciendo, qué venía a predicar. Y él lo que estaba predicando era que Jesús era el Salvador. Y aquí les da una pequeña explicación. Y les dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Y yo le preguntaba a mis hijas, entonces si él no habita en templos usados por hombres, ¿dónde habita entonces Dios? En nuestros corazones. Y por eso que en esta pandemia nosotros podemos estar en nuestra casa porque ahí está el Señor, y no tenemos que estar en el templo y decir que ahí tiene que estar uno porque ahí está el Señor.
Es lindo congregarse y estar en el templo, pero si no podemos estar, Dios está con nosotros porque Él ya no habita en esos templos, Él habita en tu corazón. Ahora tu vida, tu cuerpo, se vuelve el templo del Espíritu Santo. Entonces, aquí decía, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Él no necesita nada, Él tiene todo, Él es el que nos da a nosotros. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No vamos a entrar en temas de explicación de todo esto, pero aquí es hermoso poder extender todo esto, ¿verdad? Pero para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, propios poetas, también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta generación, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará el Señor con justicia, por lo cual aquel varón a quien designó, dando fue a todos con haberle levantado de los muertos, a Jesucristo. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Y así es como termina esta lectura de la palabra del Señor de hoy. Y estamos viendo entonces cómo Pablo tuvo que huir de 3 ciudades porque no hallaba gente que creyera en la palabra. O sea, encontraba algunos que sí, pero habían unos que que querían parar que él enseñara esto. Y gracias damos al Señor que estamos en tiempos donde ahora nadie nos viene a impedir que hagamos esto, sino que tenemos conforme a la ley, conforme a la Constitución, tenemos leyes que nos permiten la libre expresión de nuestra religión y damos gracias a Dios por eso. Pero imagínense que hubiéramos tenido gente como esta y que no hubieran esas leyes, sería difícil, ¿verdad? Evelyn Montiel, Dios te bendiga. Sería difícil porque ahí se miraría qué pasaría, si cada quien ama o no ama al Señor. Pero aquí vemos que este hombre llegaba a la sinagoga, predicaba y algunos estaban de acuerdo y otros no. Entonces los metían presos, los acusaban, tenían que salir huyendo, tenían que hacer un montón de cosas. Así que, como dice mi cuñado, dice, pobre Pablo, pobre Pedro Pablo. Pero de verdad que Pablo nos enseña algo a nosotros, que nosotros debemos de perseverar. Cuando usted conoce algo y da su vida por eso, encuentra la satisfacción de la vida. Cuando usted simplemente vive la vida haciendo cosas para otros y no encuentra satisfacción en lo que usted debería estar haciendo, en el propósito por el cual usted fue creado, vive la vida uno amargado, triste y preocupado. Pero cuando uno logra encontrar el porqué de tu vida y te enfocas en eso, aunque los demás digan, este es un loco, está malgastando su dinero, está malgastando... Pero cuando usted encuentra el porqué de tu vida, lo haces hasta de gratis. ¿Por qué? Porque has encontrado la satisfacción, has encontrado hacer algo que te da satisfacción a tu vida. Así que eso fue lo que vemos en Pablo. Vemos un hombre entregado, que no le importaba salir de noche o ser acusado. Y aquí ante los atenienses se paró y empezó a hablarles. Les empezó a enseñar sin miedo. ¿Por qué? Porque es su pasión, ¿verdad? Y por eso que Pablo, pues sabe que Pablo era un fariseo y Pablo lo que enseñaba ahí era la resurrección. Entonces para él hablar de estas cosas era su pasión. Y todo empezó cuando era más joven, porque él quería ser útil en las manos de Dios. Y cuando estaba como fariseo con el consejo de los principales sacerdotes, le daban cartas para que él fuera a agarrar a todos los discípulos que estaban predicando sobre Jesucristo. Y fue ahí donde Dios los rescató, Dios los salvó.
y le cegó los ojos por 3 días y luego mandó a un cristiano a que pusiera sus manos sobre él y sanó, recuperó la vista y de ahí empezó a predicar, empezó a aprender de la palabra con hombres poderosos en ese tiempo. Y después que él ya estaba preparado, mírelo ahora haciendo milagros, caminando. O sea que realmente fue un hombre que nos da una gran lección de vida para cuando encontramos el propósito por el cual Dios nos ha creado. Y aquí en mi versículo, pues lo encuentran en el versículo número 6, el cual dice así, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así que yo aplico este versículo en mi vida con las 3P. Primero pido en oración que Dios me ayude a ser un trastornador del mundo. 2, peleamos y peleo contra las acechanzas del enemigo. Hermana Esther, Dios te bendiga. Peleo contra las acechanzas del enemigo y lo venceremos en el nombre de Jesús. Y número 3, profetizo. Profetizo que seré un trastornador del mundo, predicando las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Así es como yo aplico entonces el capítulo de la lectura del día de hoy, que fue Hechos capítulo 17. Mi versículo que encontré en todo ese capítulo fue el versículo 6 y lo aplico a mi vida en estas 3 áreas. Así debemos de hacer todos los días con un capítulo de la palabra, y haciendo así usted va a ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor de ella. Así que les motivo a que ustedes pues aprendan de Pablo, aprendan cómo se entregó por la iglesia, cómo se entregó por ir a predicar la palabra y cómo la palabra les manda el título de trastornadores del mundo. Así que le pedimos al Señor que nos ayude a ser nosotros también de aquellos que trastornan, aquellos que convierten a la gente, que muestran algo diferente. Hoy en día los cristianos ayudan, colaboran y son criticados por la ayuda que hacen, porque pretenden ser mejores esposos, porque enseñan ser mejores hijos, porque enseñan tener buena administración del dinero. Pero no, lo primero que miran es que solo piden dinero, que solo piden para los pastores. Y eso no es así. La iglesia tiene un objetivo de ayudar a la humanidad. Es la solución a los problemas de la humanidad. Pero siempre hay gente que lo critica y que es lo que sucede. Entonces, las cosas que están haciendo mal, los humanos le empiezan a llamar bien. Son cosas buenas. Por ejemplo, la palabra dice que a lo malo le dicen bueno. Y ahí empezamos a ver que nosotros, por ejemplo, llevar una Biblia a una escuela era malo, pero llevar una historieta o algo satánico, eso no habría problema. Entonces, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y entonces, por eso queremos ser nosotros fieles al Señor y ser fuertes en lo que estamos enseñando, seamos trastornadores, ¿verdad? No tengamos miedo. Entonces creo que son tiempos cruciales donde nosotros tenemos que utilizar las redes sociales, donde debemos de utilizar todo medio para trastornar este mundo, para mostrar quién es la iglesia. Si hay gente afuera que no es cristiana y ayuda con sus víveres, con su dinero, nosotros como iglesia debemos hacer lo mismo también. No debemos de dejar de ayudar al necesitado, no tenemos que dejar de orar, de unirnos. Pero a veces nos encontramos en divisiones, peleándonos unos por los otros. Es que estos usan falda, los otros usan pantalón. Es que aquellos se cortan el pelo. Es más, el pastor, mira, está todo peludo y despeinado. Y van a decir, por eso no me gusta. O sea, nos ponemos a ver cosas físicas, cosas de forma, antes de ver la sustancia de las cosas, antes de ver en qué nos debemos de unir. Y si algo tenemos que unirnos es en ayudar, en colaborar unos con los otros, para que el reino de Dios se expanda y muchos más vengan a los caminos del Señor. Eso es el punto de nuestra vida, mi hermano. Usted quiere un carro, quiere tener carros, excelente. Tenga sus carros, pero úselos para la gloria de Dios. Quiere camiones, quiere negocios, quiere casas, quiere lo que es. ¿Qué quiere? Pues los va a tener, pero cuando usted los ponga al uso de los que tienen necesidad. Y más va a venir de parte de Dios para tu vida, muchísimo más. Pero cuando nosotros abarcamos, decimos, queremos un gran negocio, queremos una gran casa, queremos, no sé, dinero. Y cuando lo tienes, entonces Dios dice, bueno, como tienes dinero, ¿para qué necesitas más? Entonces cuando se te va el dinero es cuando vienes donde Dios. Pero Dios no quiere que tú seas así, al contrario, Dios lo que quiere es bendecirte. Quiere que tengas una buena casa, quiere que tengas dinero, quiere que tengas salud, quieres que tengas inteligencia. ¿Pero para qué?
para poderlo utilizar para ganar a otros para Cristo, para que todos vengan al arrepentimiento, porque llegará un día donde moriremos, llegará un día donde ya no estemos acá y somos eternos, volveremos a una eternidad. Y cuando muramos, porque esa es la respuesta, esa es la pregunta de muchas personas, ¿la vida después de la muerte existe? Sí existe, y es morir a una eternidad, pero ya sea una eternidad con Dios o una eternidad de dolor, de llanto, de sufrimiento. Y aquí en la tierra se escoge eso. Entonces nosotros que hemos entendido que ese es el final de nuestros días y anhelamos estar ahí, queremos estar allá, hasta decimos, el Espíritu de la Iglesia dice, ven Señor Jesús, que anhelamos que Él venga. Pero no es simplemente anhelarlo. Ya fuimos rescatados y ahora que no es el punto de ser egoístas y quedarnos, ya tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, sino que es de ir y predicar el evangelio. Ese es el fin de todo el mundo. Es más, tal vez a los que están todavía en sintonía, si les interesa aprender esto, 5 son los propósitos de nuestra vida. El número 1 es que Dios nos creó para adorarle. O sea, la pregunta aquí ahora es, ¿estás haciendo todo esto? Pues la primera es adoración. Dios te hizo para adorarle. Entonces, con tu música, con tu baile, con tu forma de vestir, con tu forma de hablar, adoras, alabas a Dios. No simplemente es un cántico que puedan salir de tus labios, sino que toda tu vida entera está adorando a Dios. Ese es el primer propósito de tu vida. Entonces, pregúntate si estás adorando a Dios, con lo que haces, con lo que dices, con lo que tienes. Número 2, fuimos creados para ser parte de una familia, para ser parte de una congregación, para ser parte del cuerpo de Cristo universal, como se le llama, ¿verdad? O sea, ser parte de ese grupo de cristianos, por eso que llamamos hermanos, ¿verdad? Porque es una familia, eso es lo que se pretende ser. Somos hechos para eso. Dios no nos creó para estar solos, no nos creó para vivir en una isla aislados, aunque hay muchos que les gusta estar solos, pero usted déjelos solos por unas 3 semanas y se vuelven locos porque ¿qué? Necesitan de la gente, se necesita de uno del otro. Por eso que Dios cuando vio al hombre que estaba él, lo vio bien, hizo bien lo que hizo. Pero él dijo, no es bueno que estés solo. Entonces le hizo su pareja y de ahí empezaron a vivir juntos. Y de ahí vienen todos los conflictos de la vida, ¿verdad? Las guerras, las peleas, que me gusta esto, me gusta aquello, tú eres morenito, tú eres blanco y se pelea uno. Pero a pesar de esas divisiones, a pesar de esas diferencias que tenemos de idioma, de cultura, de lo que sea, está el unirnos. Somos parte de una familia. Así que ese es el segundo propósito. La pregunta aquí es, ¿estás tú con esa familia? ¿Estás tú congregado? ¿Estás tú buscando a Dios en familia? Número 3, Dios te creó para que tú seas un discípulo de Jesucristo. Ese es el punto de la vida. El punto de la vida es que tú te llegues a conocer, que tengas un discipulado por Jesucristo, que camines como Él, que hables como Él, que pienses como Él. Ese es el objetivo de nuestras vidas. Así que si no hemos ayunado 40 días como lo hizo el Señor Jesucristo, nos falta todavía ser más como Jesús. Necesitamos aprender de la palabra, necesitamos ser instruidos sobre los tiempos, qué tiempo estamos viviendo, para que no nos asusten las noticias de que es el fin del mundo, que si unas abejas nos van a matar. O sea, usted puede vivir en paz porque usted es discipulado, usted tiene palabra en su vida, usted conoce de la doctrina. Entonces, esas son cosas que usted debería estar haciendo, adorando a Dios, ser parte de una familia, estar siendo discipulado, aprendiendo de la palabra, aprendiendo de cosas. Y número 4, sirviendo. Dios te creó para que tú sirvas de algo, sirve algo en la sociedad. Obviamente mejor si es para el Señor. Dios te ha dado talentos, te ha dado experiencias, te ha permitido ir a la universidad, te ha permitido tener negocios, te ha permitido haber fracasado en la vida, te ha permitido hacer tantas cosas buenas o malas que hoy en día se pueden usar para tu aprendizaje y para enseñar a otros que están pasando la misma necesidad. Entonces no desechemos ni las malas experiencias ni las buenas, sino que todo lo usamos para servir a Dios. Algunos saben música, otros saben leer, otros saben hacer poemas, otros pantomimas, otros cantan, otros predican, otros dibujan. Hay tantas cosas que se pueden hacer para Dios, pero el propósito de nuestra vida aquí en la tierra es ser útil de algo, no simplemente estar respirando el oxígeno y ya, ¿no? O ocupando un espacio en este espacio sideral o terráqueo, sino que nuestro objetivo es ser útiles a Dios. Haz algo, sé útil para algo.
limpia en casa, ayuda a tu vecino, colabora con alguien al que está limpiándote los vidrios en el semáforo, ayuda, hace algo, ¿verdad? Y Dios nos ha dado talentos, tantos talentos que nos ha dado el Señor, algunos que son buenos para administrar, para contar chistes, para predicar, para llamar la atención, para tocar un instrumento. Hay tantas cosas que Dios te creó para que seas útil para Él. Y el último, el quinto propósito es que Dios te creó para que evangelices, para que hables del Evangelio de Dios, para que todo lo que tú has aprendido, para la experiencia que tú tuviste, el encuentro con Jesús, lo compartas con otros. Y si te diste cuenta, en estos 5 propósitos que te estoy mostrando, no hay ninguno de esos que nos hable acerca de hacer dinero, de hacerte famoso, de hacerte, no sé, cosas en el cuerpo, pinturas, peinados. No está hablando nada de eso. Aquí los que estamos hablando son cosas que el Señor pide de ti, que le adores a Él, que seas parte de una familia espiritual, que tú seas discipulado, seas doctrinado, que tú sirvas en algo y que tú evangelices a otros para el Evangelio. Entonces, cuando tú pides algo para Dios, para ti, basado en esas 5 cosas, Dios te las da. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo para ti, estás pidiendo para que se expanda el reino de los cielos. Hermana Sarita, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Ya estamos terminando el día. Hoy fue muy difícil para mí leer la lectura de hoy y entonces esperé hasta el final. Miren, faltan 15 minutos para las 12 de la medianoche. Cumplí con leerlo el día de hoy, así que espero que ustedes pues hayan disfrutado de esta lectura que tuvimos, aunque al final tomó otro rumbo y les expliqué los 5 propósitos de nuestras vidas. Espero que lo hayan recibido, que lo hayan entendido, porque eso nos ayuda a muchas cosas. El porqué de la vida, el por qué estoy aquí, qué hago aquí, para qué estoy aquí, se resume en eso, contestando las 5 preguntas. Cuando tú logras responder esas preguntas positivamente para tu vida y lo aplicas, encuentras satisfacción de la vida, encuentras lo mejor. Y muchos de ahí han criticado, por ejemplo, mis papás. Estábamos hablando los otros días recientemente con hermana Selki, hermano Oxbani, y estábamos hablando sobre cómo fue mi conversión desde el punto de vista de mi papá. Y para mí fue muy interesante porque él le contaba a ellos de que él me miraba yendo a la iglesia y él me decía a mí, te van a lavar el coco, te van a lavar la cabeza. Vas a ver que cuando ya crezcas y te enfrentes a problemas graves de la vida, te vas a dar cuenta que Dios no existe y no hace nada por ti. Pero entonces él da testimonio y le dice a los que están ahí presentes y le dice, enfrente de mi mamá, y le dice que se asombra de que sigo perseverando. Y es que lo que pasa es cuando no tiene un encuentro uno con Dios, sino que lo que uno tiene es un encuentro con la religión, obviamente, ¿qué te va a dejar una religión? Que te estén diciendo, no haga esto, ponga esto, ponga esto, ponga aquí, ponga allá, y te empiezan a cuadrar todo, y uno empieza a caminar así. ¿Quién quiere vivir algo así? ¿Verdad? Y lo hemos visto en otras religiones, donde uno pasa y simplemente por hacer algún tipo de gesto o algo, ya cumplió con eso. Los judíos con ir el sábado ya cumplieron. Y entonces pierde el estilo de lo que Dios quiere para la humanidad. Dios desde un principio, desde el Edén, quiso tener una comunión con uno. Eso es lo que Dios quería, tener comunión, conversar. Lo que hoy en día le llamamos orar, ¿verdad? No rezar, no simplemente repetir algo y ya, no, sino que decirle, Señor, me duele esto, me molesta aquello, estoy triste por esto, estoy enojado por esto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Adler, Dios te bendiga, feliz noche. Celina, también te bendiga. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios lo que quiere de nosotros es una comunión. Él quiere entregarte tantas bendiciones a tu vida. Él quiere abrirte ventanas de bendición. Pero cuando tú logres entender que lo que quiere es una relación contigo, Él lo que quiere es que tú le adores, que tú crezcas, que tú aprendas de Él, que tú compartas lo que tienes con otras personas y que tú puedas servirle. Ese es el punto básico de toda la vida. No es tener fíjense, tenemos una casa grande y uno dice, estoy feliz en mi casa grandota y de repente te divorcias y te quedas solo. ¿De qué sirvió la casa? De nada. Pero a cambio, para evitar el divorcio, te metes en la palabra de Dios, haces las cosas bien, no cometes adulterio, no empiezas a ver otras mujeres y lo que va a suceder es de que va a haber bendición, aunque sea una casita chiquita, aunque sea un cuarto pequeño. Porque eso no es el propósito de la vida. Porque hay gente que vive en lugares
desérticos o áridos o calientes como África o esos lugares, y hay gente que es feliz y dice, pero yo no soy feliz porque quiero un carro más grande, y dicen, ellos no tienen ni carro, no tienen ni zapatos, y los ve jugando usted fútbol con una gran alegría. ¿Por qué es eso? Porque a veces nosotros nos enfocamos tanto en las cosas que no tenemos, cuando debemos de ver que tenemos la vida, y si tenemos la vida es para encontrar a Dios. Cuando encontramos a Dios, entonces encontramos el propósito para nuestras vidas. Espero que esta noche hayan aprendido algo. Cualquier pregunta me pueden llamar. Saben que el número es el 203-901-9400. Les amamos, les bendecimos. Hemos estado envueltos en oraciones y en muchas vueltas ahí. Así que les amamos, les bendecimos, les pedimos que sigan orando y leyendo la Biblia, ¿verdad? También les recuerdo que el domingo estamos celebrando el Día de las Madres, así que sintonícenos a través de Lluvias de Gracia. Vamos a estar ahí bendiciendo y saludando a todas las madres. Desde ahora saludo a mi mamá, saludo a mi suegra, saludo a mi esposa también, mujeres importantes en mi vida. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche, saludos, que descansen y feliz noche. Bye bye.